que es catedrático de Filosofía, de Antropología Filosófica en la Universidad San Dámaso, allí hay un sitio, y que nos acompaña hoy, y yo le agradezco mucho su disponibilidad, porque desde el principio me dijo, sí, voy en cuanto queráis, ¿no?, estar con vosotros, y nos va a ayudar a reflexionar también desde el punto de vista filosófico y de la antropología filosófica, que es su tema, y que es especialista sobre este reto, este desafío de la inteligencia artificial. Pero como creemos que la inteligencia espiritual está por encima de la inteligencia artificial, vamos a comenzar sentados como estáis, invocando al Espíritu Santo para que también nos ilumine en esta reflexión. Sí, aquí hay sitio. Queda sitio. Corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Gracias a vosotros. Espero que lo que diga os sea útil, que es de lo que se trata. Si no se me oye, me avisáis. Y no sé cuánto tiempo, no me acuerdo, pero... Tenemos como 1h15. Con preguntas y demás. O sea, cuando tú veas prudente avisarme, Pepe, 5 minutos, me lo dices y así corto y pasamos a las preguntas, ¿no? Bueno, el tema está muy candente y es lógico que lo esté, aunque la inteligencia artificial lleva ya mucho tiempo funcionando entre nosotros haciendo pequeñas tareas. Lo que pasa es que ha habido un salto de cualidad, lo cualitativo, muy grande. Las cosas que empieza a ser capaz de hacer con el desarrollo de los programas es tremendo. Ahora veremos algunas de esas cosas, ¿no? El taxi que me ha traído hasta aquí, yo no había montado en un vehículo como esto, pero me ha dicho el taxista que era capaz ya de circular solo. Y que él, de hecho, circulaba solo a veces cuando volvía a su casa cansado, porque llevaba un radar ahí que veías los coches, los peatones, todo cómo se cruzaba perfectamente, ¿no? El coche autónomo ya es un proyecto que ha tenido sus problemas, pero está funcionando en California, lo han sacado a la calle, lo que pasa es que todavía no está legalizado para comercializarse y demás, ¿no? Es decir, es un mundo que por un lado nos da cierto temor, porque hemos visto muchas películas apocalípticas, de las máquinas tipo Terminator, los ordenadores, al poder, pero bueno, si hacéis memoria, hasta en esa que era el Juegos de Guerra ya salía, y esa es de la época de mi infancia, o sea, tiene bastantes decenios atrás, ¿no? Pero el tema ya estaba ahí, ¿no? Pero por otro lado, es como un juguete nuevo que sí, ya están poniéndola en los teléfonos, todos vamos a querer tenerla ya en el teléfono. Aunque diga, ¿esto me puede controlar o no? Bueno, la voy a tener en el teléfono porque quiero ver cómo funciona. Luego al final pondré 2 imágenes que he hecho con Bing y el Copilot este que ya están poniendo, que funciona con la 4ª generación esta de GPT y es capaz de crear imágenes, según tú le dices, increíbles, ¿no? Bueno, logros, porque yo creo que es importante ver logros que aporta la inteligencia artificial. En medicina, este es del 2023, ya se llevaba trabajando con los logaritmos con que opera la inteligencia artificial, se ha puesto a 2 personas, a más también, pero 2 que han sido especialmente llamativas, un implante cerebral, que habían tenido Ella y Anne había tenido un ictus, un infarto cerebral, y habían perdido la capacidad del habla. Y entonces le han puesto justo donde conectaría el cerebro con el habla, pero quedaba bloqueado por la sangre, le han puesto ese chip y son capaces de hablar. Son capaces de volver no a la velocidad normal. En inglés, 160 palabras por minuto. Luego, como quieren decir más cosas, las acoponcan, las juntan y hacen esas cosas que no entendemos ninguno que no haya nacido allí, ¿no? Pero bueno, es decir, es increíble. Fijaos lo que significa eso, es increíble. O las posibilidades para que una persona pueda volver a caminar o manejar una máquina, una silla de ruedas, ¿no? O sea, los beneficios que puede aportar eso son realmente grandes. Ojalá, poco a poco, pues puede darte un sustituto, ¿no? Pero bueno, el caso es que son unos logaritmos, eso es importante. ¿Qué es la inteligencia artificial? No es un cerebro, es un programa. Logarítmico es la palabra que utilizan, que los programadores, buscando una finalidad, que realicen una tarea concreta,
elaboran, incluso logaritmos, los actuales, que son capaces de incluso modificarse a sí mismos. Tienen una capacidad de reprogramarse para cumplir mejor su finalidad. Eso se llama que son capaces de aprender. Que son capaces de aprender. Bueno, eso ya no me meto tanto. Pero son capaces de ir aprendiendo de la experiencia y de los datos que van teniendo, e irse mejorando. Pero lo que hacen es calcular. Calcular según ese programa inicial, que es complejo y se puede ir complejizando. En el fondo, por muy sutil que sea, pero es una herramienta. O sea, la esencia de la inteligencia artificial es que es una herramienta de cálculo. Igual que hemos tenido los ábacos, pero mucho más elaborado. Igual que tenemos martillos neumáticos y luego esas máquinas para hacer túneles. Son herramientas muy sofisticadas, pero no es algo vivo con una autonomía real. Sí le podemos dar nosotros campos de autonomía. Lo ponemos a controlar un coche y controla un coche, ¿no? Bueno, medicina, logros. Está funcionando también desde hace poco, y esto es controvertido, para conectar y desconectar cosas de electricidad y de las centrales de repetición de datos telefónicas para el 5G, el 4G y todo esto, y así ahorrar energía, ser más ecológicos y más eficaces. No hace falta tener todo conectado y encendido todo el tiempo. Tenemos unos logaritmos que calculan, una inteligencia artificial que calcula cuándo hace falta, dónde hace falta, según la oferta y la demanda. Y ahorramos costos y cuidamos más la naturaleza. O cuestiones de gestión para la disminución de la burocracia, o pueden incluso influir eso en la disminución en el futuro de temas de colas de espera en la sanidad, si se va aplicando, ¿no? En Japón tú vas a un hospital y lo que hacen es una persona te pregunta los síntomas y según eso va poniendo unas X y según eso te hacen una batería de test y ya con los test resueltos vas al médico, porque es más barato eso que gastar el tiempo del médico en todo. Eso lo puede hacer. Eso lo puede hacer. Las preguntas si las hacemos al final, si no es que corta. Si hacemos todo lo que hacemos tú, al final... Entonces, al final, eso es reemplazable por una tarea de una máquina que, bueno, pues podría disminuir las colas o en diferentes cuestiones, ¿no? Hay una radio en Chicago que ya lleva tiempo, que la gestiona una inteligencia artificial. Elige las músicas según los gustos, según la interacción con el público, tiene una voz sintetizada, masculina y femenina, incluso hace noticieros locales, cogiendo las noticias de las redes sociales, perfectamente personalizadas. En la manzana tal ha pasado tal, ¿no? Os imagináis una radio del barrio, pero hecha con una inteligencia artificial a base de lo que vosotros ponéis en vuestras redes, en el WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en TikTok, donde sea, ¿no? Bien, aunque tiene esos logros, el Papa, y no solo el Papa, sino otros, entre ellos estuvo Soloviev antes, se dan cuenta de que hay un riesgo grande detrás, ¿no? De hecho, el Papa en 2023, en Laudate Deum, eso es por octubre, si no recuerdo mal, cita los 3 diálogos y el relato del anticristo, donde escribió Soloviev un siglo tan avanzado que era también el último, ¿no? Como diciendo, estamos llegando a un poder destructivo tremendo, ¿no? Y entonces el Papa no duda en citarlo. Y en el mensaje de Año Nuevo de este 2024 hace una serie de reflexiones, también valora lo positivo, pero también pone en guardia, ojo, porque es una herramienta. Pero en el fondo todas las herramientas son neutras. Es decir, si yo soy médico, haré herramientas para operar. Y entonces diseñaré bisturís eléctricos, láser, de metal, pero son herramientas que tienen una finalidad. Es verdad que luego yo la cojo y la puedo utilizar para pelar una zanahoria. Pero la herramienta tiene un sentido según el que lo ha diseñado y para qué lo ha diseñado. Y tiende a hacerlo. Claro, aquí la herramienta que hemos diseñado, o estamos diseñando, no es un bisturí, es algo que calcula y le podemos dar campos donde aplicarse autónomamente. Entonces no es una herramienta neutra. Las herramientas, puedo usarlas bien, puedo usarlas mal, pero la misma herramienta tiene un sentido. No sé si se coge esta idea, pero creo que esa es la idea que pone el Papa de relieve y que vamos a meterlo desde ahí. Entonces el Papa lo que sitúa de la inteligencia artificial es como 2 mentalidades. Una, la nuestra, por decirlo así,
que somos capaces de ver el mundo como creación, el mundo como un don de Dios, la naturaleza como algo que se nos ha confiado y que tenemos que cuidar, que para eso tenemos la inteligencia y tenemos los recursos, pero frente a eso, y ahí podemos dar la bienvenida a la técnica y demás, frente a eso tenemos lo que él llama, una y otra vez, ya desde Laudato Si, el paradigma tecnocrático, que es una mentalidad, es un paradigma que está culturalmente establecido, que no es que tú confieses una fe en él, pero está ahí operativo, es una forma de ver la realidad que te dice lo que yo puedo hacer con mi técnica para mi beneficio es bueno y debo hacerlo, aunque sea modificar la naturaleza humana, aunque sea crear una cosa que se pueda convertir en algo contra mí, pero la solución de mis problemas está en la misma técnica. De hecho, en el mensaje de la paz sale como el Papa dice que confiar en una solución pragmática que venga solo de la técnica es un pensamiento homicida. Es decir, es algo que nos puede destruir, ¿no? No porque la técnica sea mala, esto es importante distinguirlo, sino el paradigma tecnocrático, tecnos, técnica, cracia, poder. Cuando consideramos que todo el poder salvífico del hombre y de la humanidad, el vencer la enfermedad, la muerte, la injusticia, etc., depende de la técnica, de una obra nuestra, ¿no? Y en esa mentalidad, pues bueno, en el fondo el hombre es autosuficiente, nos salvamos a nosotros mismos a través de la técnica y lo que vemos en el fondo a los demás, muchas gracias, lo que vemos en los demás y en la creación es un material a nuestra disposición para ser explotado. Y esto yo creo que nos chirría, pero luego incluso nosotros podemos sufrirlo o incluso caer en la trampa de usarlo. La economía tiene sus reglas y en el mundo de la empresa o en el mundo de los negocios yo soy un tiburón, aunque luego sea del grupo de voluntariado de Cáritas. O sea, ese tipo de contradicciones pueden darse en nuestra vida, porque funciona un paradigma de que la técnica económica es autónoma y por sí misma tiene sus propias leyes, etc. Y hemos visto que eso no soluciona todos los problemas. Hemos tenido ya 2 grandes crisis que tengamos por delante que muestran, oye, aquí hace falta algo más, ¿no? Pues eso mismo puede pasar con otros campos como el de la inteligencia artificial. Entonces, ese paradigma es el que genera dentro de ese paradigma, es donde surge la inteligencia artificial, ¿no? El Papa a veces conecta este paradigma en la mente de los cristianos, aquí solamente lo anuncio, ese paradigma tecnocrático se nos puede meter también como en nuestra espiritualidad, en nuestra forma de ver la fe, cuando eso que en la carta sobre la santidad hablaba el Papa de el neognosticismo y los nuevos voluntarismos, pelagianismos y demás. Es decir, yo con mis fuerzas, yo con mi poder, yo con mi conocimiento, me salvo y me hago bueno y me hago santo. Claro, nuestra experiencia y la experiencia de cualquiera que se vea un poco sinceramente es al revés. Es decir, yo lo intento y logro cositas, pero me estrello muchas veces y necesito constantemente la gracia de Dios. Pero esa mentalidad de que con la fuerza, el saber y la técnica solucionamos los problemas del todo, se cuela a veces también incluso a la espiritualidad cristiana, ¿no? Es un riesgo que está ahí. Bueno, hecho este apunte, seguimos adelante. Frente a estas cosas, la consecuencia es la inteligencia artificial, si estamos en un mundo de paradigma tecnocrático, que es algo que también avisó Heidegger, este es un nombre así que sale muchas veces en filosofía, puede que alguno lo haya oído muchas veces, otros ninguno, ¿no? Tiene una conferencia sobre el sentido de la técnica, la pregunta por la técnica, en que avisa precisamente de esto también, ¿no? No es el único. Es decir, la técnica no es neutra. Para poder usar bien la técnica tengo que liberarme de la mentalidad tecnocrática o tecnicista. Entonces, una vez que me haya preguntado por el sentido de la técnica, ¿qué es la técnica para el hombre? ¿Qué es la técnica para ti? ¿Qué es la técnica para nosotros, sociedad global? ¿Cómo queremos usar la técnica? Entonces seremos libres de la técnica y podremos darle un sentido y usarla bien. Ahora, si simplemente me lanzo a usarla porque viene de la técnica, sigo preso de esa mentalidad tecnocrática. O
sea, es una llamada a decir, ojo, que la inteligencia artificial, si no haces esta parada, puede servir para amplificar la tecnocracia, en este sentido. Ojo, ¿no? Entonces, la respuesta es, en esa parada que necesitamos, pues un desarrollo ético y social de todos los componentes. O sea, en el fondo es un desafío. Estas posibilidades que se nos abren son un desafío a que nosotros como personas mejoremos. A lo mejor muchos están preocupados por la gran singularidad, que la van prometiendo de uno a otro. ¿Sabéis lo que es la gran singularidad? No. Es el momento en que la máquina despierta, se hace realmente libre y toma decisiones, ¿no? Parece que es de ciencia ficción, ¿no? Esa gran singularidad. Uno se asusta porque es entonces cuando la máquina me sustituye. Bueno, la máquina me puede sustituir si yo la dejo los campos de decisión a sus cálculos. Si yo le dejo que decida en los protocolos de los hospitales a quién opero y a quién no opero, la máquina decidirá eso, y quién merece la pena operar y quién no, o a quién le aplico la eutanasia o a quién no, o a quién doy prioridad en esta lista de enfermos o a quién no. Pero ¿es la máquina quien lo está decidiendo, la inteligencia artificial? No, somos nosotros que hemos creado una forma de cálculo con unas variables. ¿Quién lo ha diseñado? ¿Quién ha pagado al que lo ha diseñado? ¿Qué intereses tiene el que lo ha diseñado? Y lo hemos aplicado. ¿Cómo lo hace la técnica? ¿Será bueno? No. ¿Cómo lo hace la técnica? Es un programa de software que decide y calcula. ¿Quién le ha metido los parámetros? ¿Quién valora esas cosas? ¿No? Entonces, si tú le das ese campo de autonomía, puedes creerte que es ella la que decide. Pero en el fondo son otros los dueños de la técnica los que están decidiendo qué hacer con ella. Es una herramienta que ha sido diseñada con el interés de, con los medios que. Entonces, claro, la pregunta se dirige a toda la sociedad y a muchos implicados, ¿no? Bueno, tengo aquí dos textos del mensaje del Papa, ¿no? No sé si los que estáis lejos los podéis llegar a ver. El mensaje es muy breve y es muy claro, pero os animo a que lo leáis, ¿no? El gran riesgo de la inteligencia artificial, si la usamos sin ese salto, es la manipulación, el oscurecer la verdad. Fijaos que es muy fácil hoy en día crear, como las llaman, fakes, ¿no? En inglés. Y a ver, una vez que la has lanzado, ¿quién la desmiente? Bueno, la capacidad de una inteligencia artificial de coger un político o a ti mismo o a un sacerdote o al mismo Papa y hacerle moverse, estar en decir que sin que seas tú capaz de discernir lo irreal de lo real, es tremenda. Es tremenda. Claro, ahora yo he probado con la de Microsoft, con Copilot, a pedirle que metiese una foto mía, que le hiciese una serie de cambios y demás y no sé cuántos. Y entonces me salta una alarma y decir, no estoy autorizada a cargar fotos. O sea, de momento los campos de acceso de datos que tiene son controlados, ¿no? Pero las posibilidades que tiene son muy grandes, ¿no? Las tecnologías con esos algoritmos pueden seguir los rastros digitales, los datos que permiten controlar nuestros hábitos mentales, nuestras relaciones con los demás y utilizarlos con fines comerciales o políticos. Esto ya en el cine lo habéis visto. Hay películas en las que tú entras en un gran aeropuerto, en una gran superficie comercial y te sale un holograma 3D que te anuncia lo que tú quieres comprar, ¿no? Personalizado a ti. No hay un anuncio para todos, sino un anuncio para ti. Y cada uno, según entra a la tienda, le anuncia lo que él quiere. Porque te conocen. Vamos, conocen lo que tú has hecho que te conozcan. Eso es así. Lo vemos en los móviles, en los ordenadores. Tú navegas porque te gusta, estás pensando el regalo de tal, no sé qué, y te metes en esta página, en esta otra y en esta otra, y ¿qué te lanza de publicidad el navegador? Lo que has estado viendo. Lo ha aprendido. Y va a ver si picas. A ver si picas, ¿no? Y esto se puede hacer con criterios de selección que no siempre son percibidos por nosotros, sin que nos demos cuenta. Por eso la manipulación que puede poner en manos de algunos, de empresas o de gobiernos o de quien sea, es
mucho más grande. Es uno de los riesgos. Y luego habla también de ella como un riesgo para la paz, ¿no? La confidencialidad, la posesión de datos, la propiedad intelectual, son ámbitos en los que está ahí. Y luego, en el uso, ¿no? La discriminación. Luego veré un caso de estos de discriminación. La interferencia en los procesos electorales. Fijaos ya los países que tienen el recuento de votos automatizado por inteligencias artificiales. La implantación de una sociedad que vigile y controla a las personas. O sea, lo que hemos visto en 1984 y en Un Mundo Feliz, ¿no? Ahora está funcionando por ahí de una manera. Además es que no hace falta, tú tienes las cámaras, no hace falta que ponga las cámaras nadie, es que las llevas encima las cámaras, ¿no? Bien, alguno va aterrorizándose diciendo voy a tapar la cámara de mi ordenador, ¿no? Pero es bueno que nos demos cuenta de que hay un ámbito ahí que puede escapar a nuestro control y puede ser usado mal. Puede ser usado mal. Y yo creo que eso somos conscientes, ¿no? Todos estos factores, me tengo que agachar, corren el riesgo de alimentar los conflictos y de obstaculizar la paz, ¿no? Ahí basta que pensemos, ¿dónde está ahora mismo en el mundo los campos de poder? ¿Quién tiene poder? Tiene poder, bueno, el dinero siempre, pero en el fondo la batalla está por controlar las tecnológicas. Estados Unidos tendrá poder mientras Microsoft y Apple y Google, que son suyas, estén allí siendo las pioneras. Si Huawei intenta sobrepasarles, pues hay una guerra ahí. O sea, ahí es donde está una batalla escondida tremenda, ¿no? Bueno, vamos a empezar a irnos haciendo algunas preguntas, ¿no? ¿Una máquina podrá llegar a ser humana y a decidir con libertad? Yo pienso que no. Hay varios temas. Uno, este lo señala un profesor, de comillas, que es Javier Montserrat, ya jubilado, que se dedica mucho a este tema de la ciencia, ¿no? En diálogo con ese intento que hizo también el ingeniero de Google de crear una máquina que despertase a la vida. Dice, nunca podrá porque hay algo que es esencial a la persona y por lo tanto a la libertad también, que es la persona humana, que es la carnalidad. Y hace sus reflexiones por ahí. Otro campo de reflexión es el hecho de que es un producto, y esto viene más de los ingenieros que hacen un poco de filosofía y también de teología, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una intimidad que no es transparente, a veces ni siquiera para nosotros mismos. Pero tenemos un mundo íntimo que los demás no conocen, salvo en aquella porción que nosotros manifestamos, que es un mundo riquísimo. Una inteligencia artificial no tiene intimidad. Tiene solo dentro, fuera, es como una habitación. Tiene dentro, fuera. ¿Y qué tiene dentro? Lo que hemos puesto nosotros dentro. Y ya está, ¿no? Entonces se van viendo diferencias, ¿no? Y la tercera, que está la estudia mucho el antropólogo ya también emérito, pero es un genio, Jacinto Choza, no sé si alguno le ha oído mencionar alguna vez, que habla, claro, están pues todos estos como Penrose o el mismo Turing cuando hace el test de Turing y demás, que piensan que efectivamente llegará un día en que las máquinas despierten, ¿no? Y porque en el fondo lo que hay detrás es que el hombre puede ser suplantado por ellas porque el hombre es solo un mecano muy complejo de genes, de neurociencia, de lenguaje, de cultura, pero un mecano. Por lo tanto, si yo hago un mecano lo suficientemente complicado, crearé una máquina que sea persona, ¿no? Entonces, Jacinto Choza lo que hace es una crítica que es sencilla en el fondo, él lo hace luego con todos los datos filosóficos y demás. Claro, eso se hace solo si yo reduzco el hombre a materia mecánica. Por lo tanto, puedo crear una materia mecánica que haga las cosas mejor que yo. Pero vamos, un martillo es más fuerte que yo, pero lo he hecho yo. Pero no significa que por eso el martillo, como es más fuerte, sea más persona que yo. Una máquina de estas, una inteligencia artificial, puede calcular el tráfico, el viaje, la luz, lo que sea, mucho mejor que yo. Pero no significa que sea más que yo, ¿no? Por si me reduzco a mí mismo, a las habilidades, a las funciones, lo que dice el Papa, a fragmentos, lo que hacen las inteligencias artificiales es fragmentario, si me reduzco a eso, pues claro que serán humanas, pero no porque sean más que yo, sino porque yo me he hecho pequeñito. No me he pensado como espíritu, dice Choza.
Si yo no recojo toda la tradición de Platón, Aristóteles, Descartes, va citando Leibniz, va citando Marx, Husserl, va citando Kant, Hegel, todos de cualquier tendencia, menos los materialistas, que han hecho un estudio serio, racional, de lo que significa el ser espiritual, autoconsciente, libre, autopresente a sí mismo. Si yo ignoro eso porque lo tacho y porque me da la gana, es una opción, no es una razón. Si yo renuncio a la espiritualidad de antemano, entonces, pues vivan las máquinas, serán mejores que nosotros. Pero no puedo hacerlo sin faltar a la verdad de la realidad espiritual, de la dimensión trascendente, de la dimensión espiritual del ser humano. Pasa lo mismo con los monos que se hacen personas, ¿no? ¿Por qué pasa lo mismo? Bueno, si yo soy solamente el que hace unas funciones, cuando un simio o un animal hace unas funciones parecidas a las mías, es persona. Pero me estoy negando el acceso a lo mío propio, a lo humano propio, que es lo espiritual. Entonces tenemos carnalidad, espiritualidad e intimidad, frente a dentro y fuera. 3 rasgos nuestros que las máquinas no tienen, ni tendrán, ¿no? Pueden imitarlo, pero serán siempre imitaciones. Y pueden superarnos en 1000 tareas, por supuesto, y gracias a Dios. Así vamos descansando, ¿no? Bien, entonces, ¿una máquina va a decidir como decido yo? Lo único que hacen es emular cálculos. Tú le metes unos cálculos y la máquina los aplica en esas circunstancias. Nuestras decisiones éticas son cálculos. Por poner un caso histórico, cuando la hija del presidente de gobierno Suárez, ¿os acordáis los más mayores del caso, verdad? Le plantean el caso de si recibir el tratamiento que había en ese momento contra el tumor y poner en peligro del 100% prácticamente la vida de su hijo, que llevaba en el seno, o aguantar un tiempo hasta que sea viable hacer la cesárea y entonces recibir el tratamiento, pero que entonces casi seguro que se muere. Vaya decisión, ¿no? Ojalá nunca tengamos que tomar esa decisión. Esa decisión es un cálculo. ¿Puede una máquina calcular todo el componente de libertad, de entrega, de generosidad, en una palabra, de lo que somos nosotros, amor y capacidad de sacrificio, en un momento así? Claro, hay veces que en nuestras decisiones tenemos que meter mucho cálculo. El cálculo no es malo, pero no podemos reducir nuestras decisiones a cálculo, ¿no? Bien. Aquí os pongo 3 casos de estos, ¿no? El caso del coche autónomo, las armas autónomas y el GPT Banker, para hacer operaciones en bolsa. Este estuvo libre durante un mes, de manera que lo podía usar cualquiera, y acierta más que un broker en una proporción del 80%. Se lo dejaron usar a los periodistas y tal. Ahora, si quieres usarlo, tienes que tener una pasta para suscribirte. ¿Quién tiene acceso a problema ético? Esto, ¿quién ayuda? Al que tiene más, a tener todavía más, mientras funcione. Pero es un cálculo sin más. ¿Cómo programo un arma autónoma para distinguir un blanco sacrificable de un blanco no sacrificable? Claro, en las operaciones militares de alto riesgo, a veces el factor humano es un riesgo, porque al soldado le puede saltar el corazoncito y no cumplir su misión. Y te interesa que sea como una máquina de matar, ¿no? Pero esto está ya fabricándose, ¿no? Está en concreto, creo que era China. O el Google, el coche Google. Claro, llegan situaciones difíciles. ¿Ahora qué hago? ¿Atropello a la señora o atropello a la mamá con carrito o atropello al chaval joven? ¿Qué vida vale más? ¿O me estampo contra el árbol y me muero yo? Claro, y empiezan a decir, bueno, podemos meterle un cálculo, ¿no? Pero claro, en África valoran más la vida del anciano, por lo tanto que atropella al joven. Aquí en Europa estamos locos por la juventud, todavía no ha vivido, el mayor ya ha vivido lo suyo, que mate al viejo. Claro, no, pues vamos a hacer y esto se lo han pensado de verdad, vamos a hacer un equipo de los programadores que sea multirracial, de todos los géneros posibles, que de todas las culturas posibles, de todas las religiones posibles, de manera que el programa que salga sea capaz...
o hacemos customizados, ¿no? En África lo vendemos, que mata jóvenes, atropella jóvenes. En Europa lo vendemos, que atropella viejos. Ya nos damos cuenta ¿pero qué hace esto? Vale, nos demuestra que él no puede decidir. Es el corazón humano, con su prudencia y su capacidad de entrega, el que es capaz de percibir cosas que no corresponden solo al cálculo. Hay cosas que no son solo cálculo. Y una máquina de calcular, por muy buena que sea, no va a percibirlas nunca. Aunque nos pueda dar muchas ayudas y se estrelle menos. ¿Pero qué pone de relieve? Que necesitamos, esta herramienta pone de relieve que necesitamos replantearnos quiénes somos y cuál es nuestra ética. Nosotros, seres humanos. Es una oportunidad, dándole la vuelta, una oportunidad para pensar quién soy yo, a diferencia de la máquina. ¿Qué es la ética? ¿Qué es el bien? ¿Cómo hago el bien? ¿Qué es la virtud? A diferencia de la máquina. Es la oportunidad que tenemos con este gran desarrollo, ¿no? Bien. Por eso, en la máquina lo único que va a hacer es repetir lo que nosotros hemos puesto dentro de ella, ¿no? Bueno, esto es lo que he dicho antes, no lo voy a desarrollar más, ¿no? Claro, podíamos decir, esto es como un juego, ¿no? Es decir, yo a una máquina artificial quiero que sea ética, que si tiene que tomar decisiones en un hospital o aplicar cosas en una conducción o en un conflicto, ¿qué ética le meto? ¿Le meto la ética utilitarista, la moral del deber kantiana, una ética socrática y que él la opere? ¿Qué ética meto a la máquina? Claro, no tengo el sujeto ético. Ahí se ve muy bien, ¿no? Que la máquina no es un ser libre, ¿no? Va a ejecutar lo que yo le haya programado. Y aún así, aunque seas utilitarista, aunque seas un señor del deber kantiano por encima de todo, aunque seas un aristotélico del bien y la virtud, hay algo en las decisiones que está justo en el instante, que tú tienes una capacidad de captar una verdad que se te da en ese instante y que trasciende lo puramente numérico. Y eso es lo que nos hace a nosotros, es nuestra libertad y nuestra ley natural y nuestra conciencia y nuestra amorosidad, que está ahí. Y eso nos puede llevar a una decisión insospechada. Y eso le puede pasar al utilitarista, en un momento determinado, al kantiano o al socrático. Cada uno con sus ideas y sus prioridades y sus sistemas morales distintos, ¿no? Pero la máquina lo único que va a hacer es aplicar o quedarse en suspenso, ¿no? Porque no está ahí. En el fondo, la ética no se reduce a una deducción de principio. Yo tengo un principio y lo voy aplicando, no. En la ética, si yo crezco en el amor, si yo crezco en generosidad, si yo crezco en virtudes, si yo crezco en capacidad de comprensión, si yo crezco en sensibilidad hacia los demás, eso me va a permitir descubrir en acto el bien cuando se presenta y amar. ¿Qué es lo que me permite amar mejor y ser moralmente más justo y mejor? Mi crecimiento como sujeto moral y persona. Eso la máquina no lo puede hacer. Simplemente es un cálculo que aplica. Un cálculo que aplica decisiones de manera inapelable, si se lo permitimos, ¿no? Bueno, no sé si eso... ¿Se me ha entendido esa idea? Vale. Por eso, en el fondo, la ética es irreducible a un código, ¿no? Eso está en multitud de pensadores, ¿no? Ahí dejo esos datos. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. ¿Qué me quedan? ¿Como 10 minutos? ¿5 minutos? No, te quedan media hora. Pues entonces es que estoy corriendo demasiado. Bueno, vale. Muy bien. Vale. Fenomenal. Bueno, o sea, la novedad de la libertad, esta quien la pensó fue Kant. Bueno, lo han pensado muchos antes que Kant, pero Kant tiene expresiones para hablar de la persona como libertad, como una novedad absoluta, increíbles, ¿no? Es decir, eso la máquina no lo tiene, ¿no? Lo bueno no es una conclusión de un razonamiento lógico. Lo bueno no es una conclusión de un razonamiento.
Esto creo que es importante porque uno de los riesgos que hay en la medicina y que podemos trasladar a las inteligencias artificiales es un exceso de protocolarización. No sé si aquí alguien es médico o alguien está estudiando medicina. Sí, tú eres médico. Yo tengo un amigo recién jubilado, un gran oncólogo, que ha conseguido de media una vida media con calidad de vida buena de 3-4 años más de los estándares de su especialidad, ¿no? Y él siempre me ha dicho, y él se ha jubilado cuando tenía grandes ofertas para seguir adelante unos años, porque estaba cansado de la economización de la medicina y del exceso de los protocolos. De hecho, su hija, que es también oncólogo, no se creía que su padre tenía esos resultados y fue a comprobarlos de Strangis, ¿no? Y comprobó que era verdad, ¿no? Y dice, ¿yo por qué consigo esos? No porque sea un genio, sino porque yo uso los protocolos, pero además intento tener una visión de conjunto del paciente y tengo una atención personal a todo el paciente. Y esto lo tengo pues, por mi vocación, por mi formación, por mi experiencia y demás. Claro, yo lo que veo ahora en los sistemas sanitarios, que salva muchas vidas esto y es muy bueno, lo protocolarizo y eso me impide equivocarme en muchos casos. Me impide equivocarme. Algo, ¿no? También me impide, a lo mejor, ver más, porque voy a mirar lo que está en el protocolo y entonces no veo más. Voy con unas gafas de ver lo que me dice el protocolo. Lo cual, bueno, hay que mirarlo, pero si yo me he creado ese hábito mental, bien, pues si este tipo de medicina a base de protocolos la hacen máquinas, pues el fenómeno se puede acelerar para lo bueno y para lo malo, ¿no? Para lo malo, ¿no? Entonces, claro, en el fondo es decir, que en el fondo tenemos que ir más allá de ese terreno, ¿no? Entonces, los códigos que nosotros fabricamos son códigos que nos ayudan. Hemos tenido siempre códigos, los 10 mandamientos, los pecados capitales, las virtudes fundamentales. Son códigos que me ayudan en el camino ético. Pero son códigos que surgen de una vida, de un corazón. Y se expresan ahí y me sirven como palos o señales en el camino para cuando la luz es menor. Pero la esencia de mi vida moral y de mi libertad no es el código. Es una ayuda al código. Aquí lo que ocurriría es al revés. Convierto el código en la esencia de la moral, en la esencia de la ética. Y además, ¿qué código? El que le ha metido el programador correspondiente, que está pagado por la farmacéutica multinacional correspondiente, apoyada por el gobierno no sé qué, que ha sido financiado en su campaña electoral por la farmacéutica correspondiente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es un código generado por una máquina que hace magia y descubre la verdad donde nosotros no hemos sido capaces de la verdad. Hay mucho campo para la batalla de intereses en todo eso, ¿no? Bien. Sigamos adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo responder y conseguir una ética, una máquina, una inteligencia artificial responsable, ¿no? Tohu Duke, lo dice aquí, ¿no? Es la jefa que salió dando una conferencia para ver cómo conseguir una máquina ética, ¿no? Y es la que decía esto que os he contado antes de conseguir unos programadores que sean interculturales, interreligiosos, etcétera, que sean los que estén detrás, ¿no? Bueno, en el fondo lo que nos pide es ir a la base, ¿no? Es decir, para poder tener una inteligencia artificial que funcione de manera ética responsable necesitamos una sociedad ética. La inteligencia artificial no nos va a hacer más éticos. Si somos capaces de suplantar identidades, con la inteligencia artificial lo haremos mejor. Si somos capaces de hacer el bien con tal, haremos mejor cosas buenas. Pero eso requiere, por lo tanto, una llamada a la sociedad de decir, tenemos que construir nuestra identidad ética, ¿no? Y eso hará falta que esas comunidades éticas estén en el soporte de los principios que regulen la fabricación y el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Superando esa ideología de la tecnocracia, que es la que un poco puede llevarnos al desastre, ¿no? Por lo tanto,
Esto ha habido muchos memes. Después de que dije yo esta frase, he visto muchos memes que la expresan, ¿no? ¿Sobra inteligencia artificial? No lo habréis visto aún. No, falta inteligencia humana, ¿no? Dice, no es que sobre inteligencia artificial, sino que hace falta que seamos nosotros los que realmente aprovechemos la ocasión de hacer un ejercicio responsable de nuestras capacidades. Lo cómodo será abandonarnos, porque claro, tendrás una máquina que te resuelve todo. Te resuelve todo, ¿no? Lo que tú quieres, ¿no? Una vida más placentera, más fácil en muchos sentidos, pero la inteligencia artificial no va a hacer una sociedad más justa. Va a hacer una sociedad más como nosotros le digamos que la haga. En China la usan, hay una aplicación, ya lleva muchos años, que el ciudadano chino la lleva, que es la aplicación del buen ciudadano, con un sistema de musiquita, de puntos y demás, que te refuerza si tienes las conductas adecuadas conforme al régimen político de turno. Y claro, va desde cosas de urbanismo elemental, como que si vas con el teléfono te pongas en el carril de la acera, que es para los que van leyendo el teléfono, y no te pongas en el carril de los que van con prisa al trabajo, ¿no? Pero eso te va condicionando unos hábitos mentales, te va dirigiendo la mirada a obedecer al régimen, que es buena, la obediencia no es mala, pero la sumisión tampoco es buena, la capacidad crítica que hacemos con ella, ¿no? Entonces, bueno, la inteligencia hará con nosotros lo que nosotros le digamos que haga. Tengo la idea que había una cosa que quería decir y me la he dejado. Aquí está, sí. En esta parte que tapaba yo. Es decir, el Papa lo dice también en la carta y aboga al final por decir, tenemos que hacer algo y tenemos que favorecer agencias que conduzcan, guíen la marcha de la inteligencia artificial. Ahí se han dado pasos, son pasos todavía muy flojitos. El primero fue el paso que hizo Biden en Estados Unidos. Fue hace unos meses, fue el primero, ganó por la mano a los europeos que se iban a juntar, habían anunciado que se iban a juntar en Bruselas para decidir sobre este tema, y lo que hizo fue revivir una ley de guerra por la cual el gobierno tenía la capacidad del control sobre todas las inteligencias artificiales que estuviesen operando en Estados Unidos, ¿no? O sea, una legislación que daba al gobierno la capacidad de defenderse de posibles ataques que viniesen de ahí, en principio para usarlos a favor de la ciudadanía. Digo en principio porque, bueno, el mundo es como es, ¿no? Bueno, una guerra que era de la Guerra Fría con Corea, yo creo que era cuando la sacó. Y luego vino un encuentro en Londres, que salieron muchas fotos de, ¿cómo se llama el primer ministro de...? No, el actual, sí. No es el indio, pero ese es el alcalde, ¿no? Estoy yo desfasado ahí. Bueno, el asunto es que salió en todos los medios, se reunieron, es verdad, y fue un gran éxito porque fueron hasta los chinos. Pero los acuerdos fueron cero. Fue como abrir un diálogo a ver qué... Esto llevará mucho tiempo. O sea, ponernos de acuerdo todos de tan diferentes culturas en cómo regulamos esto, estando el mundo como está, es muy lento. Pero los intereses económicos y la tecnología van muchísimo más rápido. Y luego ha estado la legislación de Bruselas, que de momento es siempre defensiva, ¿no? Es poner límites, ¿no? Poner límites. Y está bien, hay que poner límites. Hay que hacer códigos que impidan el mal, ¿no? Y es la pionera. Y en eso pues podemos estar contentos, pero es también claramente insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Es como intentar arreglar los problemas que tenemos en cualquier sociedad a base de multas. A base de multas no podemos, o asumimos el desafío de revitalizar moralmente y humanamente las sociedades, o estas cosas pues serán una cosa que estará ahí siendo utilizada por quien la posea a sus anchas, ¿no? Entonces, lo que decía antes, la comunidad social de base, los gobiernos y las agencias, los propietarios de los que los fabrican, los que programan, luego la finalidad para la que se usan y el uso responsable que tenemos que tener todos. O sea, son campos todos ellos en los que nos vemos involucrados, ¿no?
Bien, vuelvo ya y ya estoy a punto de acabar. ¿Os gusta el monstruo este? ¿Eh? Lo he hecho yo. Lo he hecho yo con una inteligencia artificial de Microsoft. ¿Eh? Le dije, dibújame a Terminator arrepentido confesando sus pecados. Y entonces me salió una voz de la computadora que decía, aquí tienes un dibujo de Terminator arrepentido de rodillas confesando sus pecados. Y sin que yo se lo pidiese, siguió diciendo, en esta imagen, esto me lo dice el ordenador, la inteligencia artificial, vemos a Terminator, el icónico cyborg, en un momento de vulnerabilidad y reflexión. Su postura de rodillas y su expresión facial muestran arrepentimiento y humildad. El cura con su sotana, yo lo buscaba y no lo he visto. Te tienen fichado. ¿Eh? Pero, es decir, está fuera de la pantalla. Pero ¿dónde está? No. Podéis probarlo vosotros, es bien fácil, se lo decís a Bing y os saldrá una cosa así o no. Y gesto serio, escucha atentamente la confesión. Es un contraste interesante entre la máquina de guerra y la espiritualidad humana. Esto me lo dice la inteligencia artificial. Y por si acaso me viene un aviso. Recuerda que esta es una representación artística y no una escena real de la película. Espero que te guste. Vale. Bueno, surgen multitud ya de problemas éticos menores comparados con los anteriores. Pero de estos ya ha habido casos de autores que han denunciado derechos de autor y demás, pensando qué significa esto en el mundo laboral, del mundo de la imagen, de la creatividad, etcétera. O sea, yo que no sé dibujar nada, he creado un Terminator arrepentido. Ahora, fijaos, ¿podría haber hecho esto la inteligencia artificial sin mí? ¿Se le hubiese ocurrido alguna vez a la inteligencia artificial crear un Terminator arrepentido? O sea, esa creatividad, esa chispa. Otros me han dicho que lo que han probado es a pedirles que hagan chistes. Y dice, cuando le pides que te hagan chistes, normalmente cuando te cuentan anécdotas graciosas de otros, sí, pero crear un chiste no puede. Dicen, no sé si podrán con el futuro, ¿no? Un alumno que tuve hace 2 años me pidió permiso para entregarme un trabajo redactado por inteligencia artificial. Y yo le dije que bueno, que adelante, porque la nota se la daría a la inteligencia artificial, ¿no? Tuvo suerte porque suspendió, ¿no? Claro, si tú le pides a una inteligencia artificial algo que es de elaboración abstracta, de pensar un problema filosófico, un problema ético, un problema sobre la identidad de la persona humana, aunque tenga acceso a muchas bases de datos, se puede hacer un cortapega que incluso tenga una cierta fluidez, si tú sabes de eso, te das cuenta que no hay un pensamiento. Hay copia de pensamientos de otros, pero no hay una unidad pensante, una vida pensante, ¿no? Que está ahí. Vale, y por último acabo con la que me pidió mi sobrina pequeña, que es la que tenéis aquí, ¿no? Tenía una discusión con su hermano de que no había Minions mujeres. Y entonces yo le dije, pues vamos a verlo. Le pedí a la inteligencia artificial que pintase una boda entre Minions, ella con un traje precioso blanco y él en un traje violeta brillante, en una iglesia. Y salió esto. Y entonces le echó por la cara a mi sobrino, mira, sí hay Minions mujeres, ¿no? Pero bueno, es decir, es increíble, ¿eh? Le dices una frase y sale esto. Le dices una frase y sale esto. Estamos hablando solo de dibujo. Podemos hablar de componer cosas, de poesía, que te hace poesías, cosas así, ¿no? O sea, cosas que te puede parecer que son prácticamente tareas que hemos hecho nosotros. Y las hace mejor que nosotros hasta ahora. El potencial es muy grande, los riesgos los que están ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estoy a vuestra disposición para las preguntas. Me decís el nombre y así, si te tengo que decir el nombre, te lo digo. Buenas tardes, mi nombre es José María. José María, sí. Has hecho en un momento dado un paralelismo entre los protocolos médicos. Has citado a un médico que ha conseguido elevar la esperanza de vida saltándose los protocolos. No, saltándoselos no, sino yendo más allá, sí. Y has hecho un paralelismo con los códigos morales. Y has citado el decálogo, los 10 mandamientos. Me ha chocado un poquito porque
entiendo que los 10 mandamientos no serían un código autocreado por los hombres para regularse, sino que al contrario, vendría de Dios, de Hacedor, ¿no? Sí. Me ha chocado un poco ese paralelismo. No sé si está bien traído o si... Bueno, todo ejemplo tiene sus limitaciones y sus fisuras, ¿no? Y eso como los profesores lo sabemos, ¿no? Porque dices, pongo un ejemplo y a ver por dónde va. Evidentemente el decálogo viene de Dios, pero también nuestra ley natural que habita en nuestro corazón viene en última instancia de Dios y de Cristo, ¿no? Para los que somos creyentes, somos capaces de descubrir eso, ¿no? Ahora, poner entre paréntesis, no negando, sino decir, no me meto a negar a Dios, por supuesto, ¿no? Ahora, aún así, el código de los mandamientos, su esencia, no es ser código, sino ser una ayuda al amor, a la fidelidad, a la alianza, a la plenitud. Entonces, es esa vida la que es irreducible al código. O sea, el código siempre es una ayuda. Cuando yo creo que una máquina, si yo le doy a una máquina el poder de decidir con códigos, reduzco esa vida a código. El código, en vez de ser una ayuda, se convierte en algo que lo suplanta, ¿no? Bueno, es lo que pasa, bueno, en el fondo, si vamos a un ejemplo evangélico, lo que puede pasar con la mentalidad legalista de algunos fariseos. Sí, pues esto, pero cambiando completamente el contexto, si pensamos que las máquinas van a hacernos más justos, estamos dejando nuestra justicia en manos de unos códigos que encima no los ha hecho Dios, los han hecho ese equipo. ¿No? Vale. Pues sí, Juan Carlos. El desafío, como decías, es un poco el desarrollo de nuestra propia humanidad y quizás la reflexión sobre en qué consiste ser humano, ¿no? Y qué es lo que, bueno, ser imagen de Dios, que Dios nos ha hecho su imagen. Pero vivimos en una cultura que, lo decía, me parece, San Juan Pablo II, diciendo el agnosticismo teórico. O sea, vivimos en una cultura que cree que no es posible conocer la verdad, y por tanto conocer el bien, lo que es el bien, lo que es el mal, una cultura marcada por el relativismo, y si no tiene capacidad de discernir el bien del mal, lo verdadero de lo falso, pues que se rige, decía, el agnosticismo teórico, no teológico, no es la negación de Dios, sino la negación de la posibilidad de conocer la verdad, conduce a un utilitarismo práctico o a un emotivismo práctico, ¿no? O sea, al final nos regimos por lo que nos beneficia o por lo que nos emociona, satisface, de algún modo, ¿no? Que quizás es el razonamiento de las máquinas, sobre todo el utilitarista, ¿no? Desde esos logaritmos. Entonces parece que la cultura con la que vivimos actualmente, la cultura más extendida, que es básicamente utilitarista o emotivista, no nos da con muchas armas como para oponernos a la tecnocracia, la lógica utilitarista de las máquinas. No sé qué diagnóstico haces, o sea, por decirlo así... Yo siempre esperanzado, pero... humanista, por decirlo así, qué rasgos de nuestra cultura a lo mejor nos pueden ayudar, digo, como a tener más esperanza de que tenemos resortes para hacer frente a este desafío. Yo creo, no puedes hacer un balance, ¿no? Hay una perspectiva que sería la creyente, que yo creo que siempre tenemos una esperanza en que hay un Dios que no abandona a su pueblo y por lo tanto suscitará de alguna manera fuerza suficiente para proponer lo que es la vida, pero desde un punto de vista humano, es decir, yo creo que nuestra sociedad, aunque tenga todo ese panorama en que domina lo técnico, lo útil, lo práctico, lo que yo puedo porque lo puedo está bien si me satisface, mientras que no haga daño a nadie, pero a veces no hacer daño a otro a saber qué es, ¿no? Es uno de los pocos límites que aparecen muchas veces en ese horizonte. También tenemos una sociedad en que, por ejemplo, se pensaba que el amor fiel era algo que estaba devaluado, ¿no? Y ha habido el mayo del 68, se ha hablado del amor libre, de un amor light, ligero, que no es ligero porque no implica un compromiso, ¿no? No implica un compromiso, es intercambiable, ¿no? Y tú lo estudias en Francia, en principios del siglo XXI, ¿qué piensa la gente en Francia del amor? Luego lo que viven, ¿no? Pero ¿qué piensan? Y pasan dos cosas.
Los que viven el amor ligero se sienten pesados, porque el amor ligero, en vez de ser el amor que me deja hacer lo que quiero sin compromisos, sin ataduras, resulta que yo estoy atado al miedo de que la otra persona se vaya al día siguiente. Se hace consciente de que ahí no hay un camino que me haga feliz. Y me gustaría que eso no fuese así. Eso en la cara negativa. En la cara positiva, esto lo ha estudiado un sociólogo que se llama Lipovetsky, es francés, aunque tenga apellido polaco, ¿no? En la cara contraria, los productos románticos del amor de toda la vida, él la descubre, ella le descubre, se enamoran, se quieren después de 1000 vicisitudes, se acaban juntos y felices y comen perdices, ¿no? Y para siempre ese modelo vende. Y vende mucho. Es decir, en la sociedad se detecta una sensibilidad capaz de descubrir estos valores, como el amor fiel, y de sacrificarse por ellos también. Es decir, hay una serie de rasgos que yo creo ahí pueden decirnos, oye, no somos reducibles a técnica, hay una vida que me hará capaz de reaccionar. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cuál es el inconveniente práctico también que nos encontramos? Es el desencanto de las democracias. O sea, podemos encontrarnos con una gran base de gente que tiene unos valores éticos y que tiene una capacidad de solidaridad y de amar, incluso una visión trascendente, pero nos encontramos en Occidente una crisis de las democracias bastante grandes, en que hay una distancia muy grande entre la clase política y la base de votantes. De manera que lo que nosotros influimos en los votantes nos creemos que es menos de lo que podría ser, pero creemos que no es nada. Entonces está ese mundo y estamos nosotros. No somos capaces de construir democracia, de construir una convivencia, ¿no? Se ve, entre otras cosas, en que los niveles de abstención en las elecciones en Europa y demás han ido siempre creciendo. ¿Por qué la gente no vota? ¿Para qué voy a votar? ¿No? ¿Para qué voy a votar? Entonces, si el poder público al final se convierte simplemente en una forma de demanda me compran el voto porque me venden no sé qué y ya hago lo que quiero, las posibilidades de influir en estas cosas disminuyen. Nos encontramos con unos dirigentes que no están a defender la sociedad, sino a administrar intereses, ¿no? Y no quiero entrar en ningún país en concreto, pero esto ha pasado en todos, ¿no? Ahí hay también signos positivos. Yo me imagino que cuando nos lleguen las noticias de pro-life, pro-vida de Estados Unidos, os dais cuenta de que eso no era pensable y que esté pasando es un signo de esperanza. Yo no sé si Donald se llama, ¿no? Donald Trump. Personalmente, con toda su personalidad, etcétera, etcétera, personalmente es pro-life o no es pro-life. Pero el hecho es que las legislaciones que él promueve son pro-life. ¿Por qué? Porque en los sitios donde se juega su futuro y donde le tienen que votar, eso vende. Entonces, él pensará lo que quiera, pero si nosotros somos capaces de perseverar defendiendo la vida, podemos generar una porción de gente significativa que se la tenga en cuenta a la hora de gobernar, ¿no? O sea, no es inmutable el poder político, no es una máquina que está ahí ya con sus propias reglas y demás. Nosotros, en las democracias, tenemos un poder de que los políticos, aunque no crean en ciertas ideas, como nosotros sí creemos en esas ideas, llegue un momento en que, porque necesitan nuestro voto, busquen esas ideas, ¿no? Luego, aparte, puede haber políticos muy buenos, con ideas muy buenas y vidas éticas súper generosas y entregadas y un sentido del servicio muy grande. O sea, hay gente así, ¿eh? Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a oírles y a verles, pero hay gente que tiene, y ojalá hubiese grandes, tanto cristianos como no cristianos, que se metiesen en ese mundo con esa vocación de servicio, ¿no? Porque lo que pasa es que, bueno, luego que te crucifiquen no es nada agradable, ¿no? Bien, entonces, es decir, el desafío para poder cambiar ahí está en saber meternos más en política. Tenemos que ser más participativos y tener conciencia de que podemos más de lo que nos creemos. Lo que pasa es que somos normalmente bastante cómodos. Y no se trata de hacer grandes cosas, pero cada uno a su manera y cada uno con sus ideas, ¿no? Pero tomarme en serio eso, ¿no? Es decir, ahora los papás en España
Y viene de los papás y de los profesores de ciertos sitios. Pero ya han sido suficientemente fuertes y valientes para que en los colegios se empiece a prohibir el teléfono móvil. Y eso se va a ir contagiando en principio, ¿no? Yo creo que es un paso adelante, ¿no? Es decir, ¿y eso de dónde viene? ¿De arriba? ¿Ha venido de un ministro, de un presidente? No, viene de la gente, ¿no? Entonces, eso podemos hacer. Claro, tenemos nosotros que recuperar toda esa vida ética y demás. No sé si ibas por ahí. Pero bueno. Mira, buenas tardes. Bueno, primero, soy Maite. Gracias por tu A vosotros por acompañarme, por aguantarme. Pues mira, te iba a hacer una pregunta, pero luego he pensado, voy a usar la inteligencia artificial. Hacer la pregunta. ¿Qué pregunta le haría al conferenciante? Yo uso el chatbot, y le pongo, ¿qué pregunta le realizo al conferenciante sobre los valores y la ética de la inteligencia artificial? Y entre lo que me ha respondido, curiosamente hay una respuesta, o sea, algo que yo te quería preguntar, que ha coincidido la máquina conmigo. Bien. Y entre ellas dice, ¿cómo se puede garantizar que la inteligencia artificial se utilice de manera ética y responsable en la sociedad? Eso es cómo garantizar, pero lo que me ha sorprendido es que la máquina ha sido capaz de pensar lo que yo había pensado. A lo mejor se lo habías dicho ya antes. No lo había dicho. Y estaba oyendo. Ah, eso sí. Eso sí. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Pero qué curioso que haya coincidido mi pensamiento como... Bueno, yo creo... Sí, la máquina como tecnología. sí, pero es que ella, la inteligencia artificial, con sus cálculos y algoritmos, lo que tiene es acceso a lo que oye y acceso a las bases de datos. ¿Y de qué son las noticias? Yo estaba haciendo un seguimiento desde septiembre de las noticias que salen en la prensa española sobre inteligencia artificial. Entonces te encuentras desde cosas bonitas como las que os he dicho, a los más alarmistas, los más apocalípticos, y todo el tema de legislación o todo el tema ético. Entonces eso sale todos los días, hay 3 o 4 noticias que hablan de eso. O sea, sería raro que la inteligencia artificial, entre otras cosas, no dijese eso, en mi opinión. Sí, claro, pero lo importante es saber discernir. Y luego otra cosa importante que es para tu tranquilidad. Yo que trabajo en sanidad, soy enfermera, independiente de lo que has comentado y tal, hay una comisión de ética en cada centro sanitario donde las personas humanas, las personas, ya sé que es una redundancia, podemos decidir sobre el caso en cuestión o sobre los protocolos en cuestión, dando la oportunidad de ver algo más que simplemente cumplir la guía práctica clínica que sea. O sea, la visión humana, humanista, de todo sanitario, yo creo que está muy presente. Sí, aunque yo coincido con mi amigo, o sea, yo en mi familia tengo 3 médicos y 2 enfermeras. Vale, o sea que no, y sé cómo funciona. Ellos con que entregue con generosidad, y en ese sentido, además yo creo que lo hemos visto todos en el COVID, ¿no? Que ha sido realmente admirable, que ha sido una circunstancia muy excepcional, ¿no? Pero sí es cierto que la presión que viene tanto por parte de las administraciones públicas como en los hospitales privados tiende a protocolarizar. Sí, porque o sea, esa presión existe porque... La seguridad del paciente es importante protocolizar, pero luego también es verdad que me parece interesante lo de la visión del oncólogo. Sí, y él lo hace así, él personalmente, pudiendo haber prorrogado su vida, pues no sé, 5 años más en la medicina privada, decidió, con buenas ofertas sobre la mesa, decidió no hacerlo por esas 2 cosas, ¿no? Y ya la pregunta merecería otra conferencia, ¿no? Y meterse a investigarlo y a conocerlo, ¿no? Ver cómo está la educación en las facultades actualmente, los médicos del futuro. Ese también es el asunto, qué aprenden y con qué sentido se les da. Y luego, bueno, ellos también sabrán qué hacen, ¿no? Pero ahí yo creo que hay un desafío importante en nuestra sociedad, ¿eh? Nada, a ti, Maite. Sí. Soy Elisa y mi pregunta
que la situación político-social es tan cambiante, ¿cómo es el comportamiento de la inteligencia artificial? Es decir, es un programa. Yo a lo que alcanzo, porque yo no soy programador, pero con los que he hablado y demás, es un programa, y los de cuarta generación, el ChatGPT 4, lo que hace ya es imitar la forma de relacionarse de las neuronas humanas, ¿no? Y que le permite, pues eso que es el aprendizaje complejo, que le permite incluso reprogramarse en cierta medida. Eso implica, dicho así, que puede ir adaptándose. Puede ir adaptándose a las circunstancias, pero siempre dentro de ese patrón que se le ha programado inicialmente, ¿no? No sé si te responde o no. No es lo mismo la variabilidad que tiene. Es decir, nosotros somos sociedades cambiantes, con corrientes de influencia cultural, con presión social muy fuerte, pero también con iniciativas libres, con mucho ir y venir de unas culturas hacia otras, y eso produce cambios muy grandes, ¿no? Es decir, esta temporada estamos con los cambios de población, ¿no? Y como no nacen en Europa niños, especialmente en España, en Italia, y luego fuera de nosotros en Japón, ¿no? Salió un estudio comparativo, y si Japón, que no recibe inmigrantes, dentro del cambio del siguiente siglo, en el 2100, pasaría de tener los 130 millones que debe tener ahora a tener como 45 o 50, porque no recibe inmigrantes con esa natalidad. En Italia y en España nos mantenemos iguales. Italia sobre todo por la migración de África y del este de Europa, y nosotros por la migración parte de África, Marruecos sobre todo, y sobre todo de Latinoamérica, ¿no? Eso significa que nosotros disminuimos, los que estamos ahora aquí, disminuimos en la misma proporción que los japoneses. Si ahora somos casi 50 millones, en el cambio de siglo siguiente, de los 50 millones que somos ahora quedarán 18. El resto hasta los 50 son nuevos. Y está muy bien porque sacan adelante el sistema, entre otras cosas, ¿no? Es decir, está cambiando la configuración de la población a una velocidad tremenda, ¿no? O sea, nuestra sociedad es una sociedad que estamos haciendo esto, ¿no? Ese tipo de cambios en la inteligencia artificial que no se dan, ¿no? Serán los que los programadores vayan viendo. Eso de que de repente esta inteligencia decide salir de sí misma, conquistar, no sé qué, no puede. Salvo que yo le permita controlar los aparatos. Si yo con el 5G tengo todas las casas conectadas a no sé qué y cedo esa parte del control a la compañía no sé qué y la compañía no sé qué, porque yo le he dado permiso, los vende a la compañía no sé qué, y un día la compañía no sé qué decide apagar toda mi casa o toda la manzana, pues lo podrá hacer. Y tú, como has dado permiso, aún sin saberlo, porque no te dan muchas opciones, ni sabes lo que estás dando permiso muchas veces, bueno, no, es que me han hecho sin mi autorización, pero te pueden sacar que has dado clic que sí. Bueno, pero no son cambios en ese sentido, son lo que hacemos nosotros en el fondo, ¿no? Pero ese cambio que provocamos con nosotros con la inteligencia artificial va a cambiar nuestros hábitos de consumo, de relación, ¿no? Sí. Sí, soy José Carlos. Cuando damos a los cookies que nos enseña el ordenador, de alguna manera nos estamos poniendo en manos de la inteligencia artificial, ¿no? Yo ahí no sé las legislaciones, depende de los que tú digas que sí. Depende. Yo de todas maneras cada mes los borro. Ya no se pueden borrar porque ha salido una ley que se borra. Pues entonces... Ya por lo visto no se pueden borrar porque de hecho ha salido una ley que tienes que pagar por cookies. O sea, hay en algunos que los tienes que sí puedes aceptarlos y puedes rechazarlos, pero hay... Eso que me preguntan esta semana, si usted quiere ver esta página, o paga o acepta cookies. Exactamente. Vale. Pero no acepta y se suscribe, o ha empezado a salir hace poco. Sí. Bueno, pues la próxima... Mi nombre es Natalia. Al respecto de las cookies, no es que haya habido un cambio de legislación. Lo que ha ocurrido es que ha habido un cambio de criterio en cuanto a la utilización de las cookies se refiere. Entonces, antiguamente se pedía consentimiento cuando antiguamente, hace 2 meses, cuando las cookies iban a ser
utilizadas con finalidades de marketing, finalidades comerciales, conocernos mejor. Y ahora, sin embargo, lo que se está diciendo es vende tus datos y yo te pago por ellos y te ofrezco el producto gratis. Esto es algo que ya se venía hablando de ello desde hace mucho tiempo. Entonces, lo que estábamos dando era, nos ofrecían un producto a cambio de datos, y con esos datos son una de las fuentes de la inteligencia artificial, la primordial, son nuestros datos, no solamente los datos personales entendidos como datos identificativos, sino tus hábitos de consumo, de lo que tú curioseas, lo que te gusta. Entonces, lo que ha habido es un cambio en que antiguamente, las interpretaciones de la legislación, de la Directiva de Comercio Electrónico y el Reglamento General de Protección de Datos, lo que se estaba interpretando es que se tenía que facilitar el consentimiento y que no se podía cobrar, no se podía realizar una contraprestación como consecuencia de los datos personales, y sin embargo ha cambiado el criterio y se ha entendido que sí. ¿Por qué? Pues porque un periódico de lo que vive es de publicidad. Y pongo este ejemplo, pero o de subvenciones. Es un ejemplo, matizo. No estoy dando una opinión ni que lo vea bien ni que lo vea mal. Pero el asunto del periódico, por ejemplo, pues el periódico te ofrece la información y te deja continuar leyendo la noticia si tú me pagas el artículo, o si me lo pagas con dinero, o si me lo pagas con si no pagas con dinero, el precio eres tú. Sí, el precio eres tú. Y se está monitorizando el dato personal por la inteligencia artificial. Claro, pero ahí la inteligencia artificial es la herramienta que maneja esos datos. Que manejará, que está manejando. Sí, a mí, desde luego, me ha gustado mucho la charla y, sobre todo el optimismo, ¿no? Es decir, hay dos motivos. Uno, el hombre es bueno, y el otro es que existe Dios, ¿no? Y nos quiere. Es decir, pero... yo le veo a todo esto, y es una opinión particular, es que estamos hablando de los programadores. Detrás de esos programadores lo que hay son grandes tecnológicas. Sí. Y detrás de esas grandes tecnológicas hay una gran mayoría en la que no hay valores. Si no hay valor y no hay ética, y lo que hay es única y exclusivamente un afán de lucro económico, no sé qué ética vamos a... ese es el problema que se vio también con todo el tema de la crisis cuando fue del 2000, la de las inmobiliarias. 8, iba a decir 2007. En el fondo son sistemas cerrados en los cuales la responsabilidad última es casi anónima. Y ese es el problema. El problema ético de las grandes decisiones que influyen a estos niveles internacionales es que no hay un Juanito Pérez que tiene que tomar la decisión. La decisión ha quedado diluida, ¿no? Porque hay muchas capas hasta que llega la decisión, y la decisión al final es, oye, si no ganamos un 15 y solo ganamos un 8%, no si perdemos. Si no ganamos tanto como teníamos que ganar, contratan a otros, ¿no? O los inversores que controlan el fondo del que depende no sé qué, se van a otro fondo, ¿no? Entonces esa responsabilidad... Sí, no, pero qué decir, ahí... La responsabilidad moral de la decisión del coche de Google. Sí, pero espera que acabe... La utilización... a mí lo que me preocupa es particularmente que el hecho de que todo se esté protocolizando, y en este caso lo que se va a hacer es el algoritmo, la construcción del algoritmo, como tendrá tanta capa, al final nadie será responsable. Pues es lo que estoy diciendo. Nadie es responsable. Es que nadie. Es que al final... No, al final todos somos responsables. La gran fuerza del mal está en mirar a otro lado. Nosotros los pequeños, ¿no? Ahí tenéis el famosísimo caso de Eichmann, que se puede ver hasta en película, que fue el que llevaba los trenes, y el tío se defendía diciendo que él estaba cumpliendo con su deber y su juramento, ¿no? Pero ¿por qué fue capaz Eichmann de llevar los trenes del exterminio de tantos miles de judíos, haciendo posible que se exterminasen muchos más de los que se hubiesen podido, con su eficacia técnica a la hora de programar los trenes, cumpliendo su deber patrio conforme a su juramento con el Estado? ¿Por qué? Porque no quiso mirar el contenido de los trenes. Entonces, ese mirar a otro lado, que es algo que hacemos muchas veces cada día en la sociedad y personalmente pues nos puede pasar, ese eludir la responsabilidad cotidiana es lo que permite ese anonimato.
En la medida en que nosotros nos rearmemos y no miremos hacia otro lado, eso se contagia también y permite una esperanza en que haya una revolución en ese sentido pacífico, ¿no? De una concienciación ética también, ¿no? Y lo de los teléfonos, pues es una cosita, pero igual que esa pueden venir más, ¿no? O sea, es decir, reconozco que el gran problema es ese, de que en una sociedad como esta, las personas que están en grandes puestos al final ni siquiera tienen que decidir, les vienen dadas las decisiones por el sistema. O se lo creen, ¿no? Sí. Quería hacer dos preguntas muy breves. Una es, muy actual, ha salido en estos días en la prensa que un directivo de inteligencia artificial está proponiendo en el mundo a jóvenes, sobre todo, que se saquen una fotografía de iris. Sí, lo están haciendo. Está en la calle Fuencarral. Sí, que a cambio de esto les dan unas criptomonedas. Hoy he pasado por allí. Sí. Preguntarte si tenías noticia de... Sí, la he visto estos 2 últimos días, ¿no? Entonces ya ha empezado la alarma y yo creo que algunos de los que a cambio de las criptomonedas han dado su iris estarán diciendo que he hecho, ¿no? Pero bueno, es que tú das datos y no sabes esos datos. Una vez que los has dado con consentimientos, ¿cómo se van a usar? O sea, es un riesgo. Entonces tú tienes que ser consciente de los datos que das. No hay mucho más, o sea, en el fondo es mucho sentido común y ser crítico. Tampoco sirve de nada estar obsesionado, porque si no, no vives, ¿no? O sea, yo tengo una amiga que en ese sentido es ultraprotectora y claro, tiene un ordenador Linux que no se conecta a internet más que para lo estrictamente necesario, tiene una tableta Samsung del año catapum porque la controla absolutamente y no pueden entrar tal, y con eso es capaz de hacer las tareas que ella necesita. Pero claro, un profesional que está en otros sitios, no puede permitirse ese nivel de aislamiento. Aparte de que puedes llegar a una conducta pues, que te estresa, que te aísla realmente, ¿no? O al revés, es decir, a mí me sorprende mucho una conducta con esto de las redes y demás, que se pierde el contacto carnal, el contacto personal, ¿no? Yo la primera vez que me di cuenta era cuando vi a chavales de mi parroquia donde colaboro, que mantenía una conversación en vivo y en directo, pero por WhatsApp, por mensajes grabados, ¿no? En vez de coger y hablar directamente, bla, 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 dejaba tal, y entonces le llegaba el bla, 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 bla del otro, y lo oía, ¿no? Y en vez de estar bla, 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 ¿por qué? Porque te da miedo que el otro te invada, lo ves como invasivo, que el otro te invada en directo, y que ese estar cara a cara te agreda de alguna manera, lo sientes como una agresión, o porque te has habituado a hacerlo así, pero en el fondo el contacto directo queda perdido, ¿no? Es casi directo, ¿no? Entonces, no sé. La segunda pregunta, hace un tiempo salió un artículo de que cuando se preguntaba a ChatGPT cuál era el sentido de la vida, acababa concluyendo que era amar. Entonces, quería preguntar, ¿has ido encontrando dentro de los motivos para la esperanza o para ver también la parte valiosa que puede tener la inteligencia artificial, si has ido encontrando pues, algunos elementos que van saliendo de la inteligencia artificial que vayan en sintonía, digamos, de la buena dirección, ¿no? Como de recuperar valores o de... Yo es que no espero que ella me proporcione los valores, sino que gente con valores los utilice para promocionar valores. Porque la inteligencia artificial no ama, ni puede amar. Eso sí, si yo amo, me puede ayudar a acertar en una serie de cosas, ¿no? Es decir, una cosa de amor es lograr que un ciego vea, o lograr que uno que no puede hablar hable. Y entonces me puede ayudar a eso. Y en ese sentido me puede ayudar a amar. Me puede ayudar, si lo utilizo bien, a poner filtros, ¿no? Pues yo no quiero que lleguen noticias basura, yo no quiero que lleguen fakes a mi tal. Si yo creo un algoritmo que sea capaz de detectarlos y crear filtros de tal, o que proteja a los menores de tipo de contenido violento o sexual o no sé qué, ¿no? Es decir, puedo utilizarlo, ¿no? Ya estarán todos los productores y los que comercian con eso defendiéndose y utilizándolo al revés, ¿no? Es decir, es una herramienta. Y lo malo de esa herramienta, o sea, el asunto, lo malo es que estamos dentro del paradigma tecnocrático, o sea, que tiende a acelerar nuestra capacidad de mal. También puede acelerar nuestra capacidad de bien, pero requiere un esfuerzo mayor. Es decir, la cuesta abajo está iniciada y entonces en esa cuesta abajo viene este elemento. Y eso es el peligro que nos avisa el Papa.
Entonces, conseguir frenar, equilibrar y usarlo para bien requiere un gran esfuerzo personal y colectivo. Pues yo espero que puede ayudarme a amar mejor la inteligencia. Sí, si la uso para eso. Pero por sí misma no. Por sí misma, yo personalmente pienso que no. Muy bien. Estáis agotados todos. Bueno.